frecuencias. Sabemos que cuando sobre una población hemos realizado una encuesta o cualquier registro para conocer los valores que toman las variables, nos encontramos ante una gran cantidad de datos que debemos organizar. La mejor forma de organizar esta información es mediante las tablas que llamaremos tablas de frecuencias. Las tablas de frecuencias es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignado a cada dato su frecuencia correspondiente. En las tablas de frecuencias existen dos tipos: las tablas de frecuencias con datos no agrupados y las tablas de frecuencias con datos agrupados. Las tablas de frecuencias con datos no agrupados. Esta tabla está compuesta por las siguientes columnas: los valores de la variable, el cual son los diferentes valores que toma la variable en el estudio. La frecuencia absoluta está indicado por la abreviatura FI minúscula, el cual es la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio. La sumatoria de las frecuencias absolutas es igual al número de datos. La frecuencia relativa, que está abreviado por H minúscula, es la fracción o proporción de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos en estudio. Y por último, la frecuencia porcentual, que está abreviado por la PI minúscula, que es el porcentaje de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Se puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa por 100%. El ejercicio que nos plantea en este caso es: en una tienda de autos se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día del mes de septiembre. Nos da los datos 0, 1, 2, 3 y 4. Con los datos obtenidos, elaborar una tabla de frecuencias. Debemos tener en cuenta que cada tabla de frecuencia tiene un título. En este caso, la tabla de frecuencias se denomina tabla de distribución de frecuencias de la variable autos Toyota vendidos. Dados los datos, autos vendidos son del 0 al 4, 0, 1, 2, 3, 4 son la cantidad de autos vendidos. La frecuencia absoluta, que es la cantidad de cada valor, de cada dato de la variable de autos vendidos. En este caso, 8 es la cantidad de 0 autos vendidos, 7 es la cantidad de 1 auto vendido, 7 es la cantidad de 2 autos vendidos, 5 la cantidad de 3 autos vendidos y 3 la cantidad de 4 autos vendidos, el cual nos va a dar un total de 30. En este caso, el total debe ser 30. ¿Por qué? Porque nos dice en cada día del mes de septiembre y el mes de septiembre tiene 30 días. Entonces, el total debe ser 30. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa se divide la frecuencia absoluta en su total. En este caso, en la primera fila, 8, que es la frecuencia absoluta, se divide entre 30, que nos da 0,267. Y así con los siguientes datos, hasta obtener el total de 1 exactamente. La frecuencia porcentual se multiplica la frecuencia relativa por 100. En este caso, en la primera fila, nos da 0,267 por 100, el cual obtenemos 26,7%. Y así con los siguientes otros datos hasta obtener el total de 100%. En toda tabla de frecuencias debemos sacar una interpretación de aquellas tablas. En este caso nos pide la frecuencia absoluta de la fila 2. Observamos la tabla y en la fila 2 la frecuencia absoluta está el valor 7. Entonces, quiere decir que en 7 días del mes de septiembre se vendió solo un auto Toyota. ¿Por qué decimos un auto? Porque en la variable de la frecuencia absoluta, que es donde está el número 7, la variable es 1. Entonces, se vendió solo un auto Toyota. La frecuencia relativa de la fila 4. En este caso, observamos la frecuencia relativa. En la fila 4 es el valor de 0,167, el cual indica que 0,167 es una proporción de 3 autos Toyota vendidos en 5 días del mes de septiembre.
la frecuencia porcentual de la fila 1. En este caso, la frecuencia porcentual de la fila 1 es el valor de 26,7%. Significa que el 26,7% de 0 autos Toyota fueron vendidos en 8 días de septiembre. Ahora, también están las tablas de frecuencias con datos agrupados. Usamos las tablas de frecuencias con datos agrupados cuando la variable toma un gran número de valores o es una variable continua. Para ello se agrupan los diferentes valores en intervalos de igual amplitud, a las cuales llamamos clases. Esta tabla está compuesta por las siguientes columnas. Las columnas que compone esta tabla son las mismas de las tablas de frecuencias con los datos no agrupados. Simplemente que en esta tabla se va a extender más columnas con las frecuencias acumuladas, en este caso la frecuencia acumulada absoluta, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual acumulada, el cual nos dice que la frecuencia acumulada absoluta es el acumulado o suma de las frecuencias absolutas, indica cuántos datos se van contando hasta ese momento o cuántos datos se van reportando. La frecuencia relativa acumulada es la proporción de datos respecto al total que se han reportado hasta este momento. Es la suma de las frecuencias relativas y se puede calcular también dividiendo la frecuencia acumulada entre el número de datos del estudio. Y la frecuencia porcentual acumulada nos dice que es el porcentaje de datos respecto al total que se han reportado hasta ese momento. Se puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa acumulada por el 100%. En este caso, en las frecuencias acumuladas, su representación es con la letra mayúscula, al igual que la frecuencia absoluta, en este caso que era F minúscula, en la acumulada será F mayúscula, y así serán de las otras frecuencias acumuladas. Nos dice también que además deben aparecer parámetros importantes en estas tablas, que en este caso es el límite de clase. Cada clase es un intervalo que va desde el límite inferior hasta el límite superior. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo y representa la clase para el cálculo de algunos parámetros. Y la amplitud de clase, que es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. También están los pasos para elaborar las tablas de frecuencias con datos agrupados, que son los siguientes. Hay el rango. El rango está representado por la R mayúscula, el cual nos dice que es la diferencia del valor máximo con el valor mínimo. Hallar el número de intervalos, que está representado por la letra K mayúscula. Si el problema no indica cuántos intervalos usar, se recomienda usar la regla de Story. En este caso, la regla de Story nos dice que se suma 1 más 3,3 logaritmo de n, siendo n el número de datos. Determinar la amplitud de clase. La amplitud de clase está representada por la letra A o en algunos libros nos dará la letra C, el cual se divide el rango entre el número de intervalos. Hallar el límite inferior y superior de cada clase, así como las marcas de clases. Colocar los valores hallados en las columnas de la tabla de frecuencias, con el siguiente orden. Las clases, que son los intervalos, las marcas de clase, las frecuencias absolutas, las frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas acumuladas. Además, se puede colocar también la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. Hay que recordar que los intervalos no deben superponerse, es decir, deben ser mutuamente excluyentes. Como ejemplo de esta tabla de frecuencia, nos dice las notas de 35 alumnos en el examen final de estadística, calificado del 0 al 10. Como datos nos da el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, sus respectivos datos, cantidades de datos. A partir de sus datos obtenidos, podemos elaborar la tabla de frecuencias. En este caso, el problema ya nos da el intervalo, que es el número 5, que es 5. Entonces, vamos a hallar el rango. El rango nos dice que es la diferencia del valor máximo con el valor mínimo. En este caso, el valor máximo es 10 y el valor mínimo es 0. Restando nos da 10. El número de intervalos no da el enunciado, que en este caso es 5.
A partir de ello ya podemos calcular la amplitud de clase, dividiendo el rango, que es 10, entre el número de intervalos, que es 2, que es 5, perdón, que nos da 2. Ahora hallamos los límites inferiores y superiores de cada clase y elaboramos la tabla de frecuencias. Como lo dijimos anteriormente, cada tabla de frecuencia debe tener un título. En este caso, en nuestra tabla lleva como título tabla de distribución de frecuencias la variable notas. En este caso, en el intervalo se va colocando primero el valor mínimo, que es 0, y depende de la amplitud podemos completar los intervalos. Nos dice que la amplitud es 2, entonces 0 más 2 es 2. Luego en el siguiente intervalo 2 más 2 es 4, 4 más 2 es 6, 6 más 2 es 8 y 8 más 2 es 10. Y en el último intervalo se encontrará con el límite superior cerrado. Y podemos observar que como nos da el número de intervalos es 5. Hay 5 intervalos. La marca de clase se divide el límite inferior entre el límite superior entre 2. En este caso, 0 entre 2. 0 más 2 entre 2, el cual nos da 1. Y así con los siguientes datos. La frecuencia absoluta es la cantidad de los datos que se obtuvieron en el primer intervalo. El 7 es la cantidad de número de datos que se obtuvieron en el segundo intervalo, y así sucesivamente, hasta que el total nos dé 35, como nos da el ejercicio. La frecuencia acumulada, como su mismo nombre lo dice, acumula, suma, añade. En este caso, la frecuencia acumulada va a ir acumulando los datos de la frecuencia absoluta. Es decir, en la primera fila ponemos el primer dato igual al dato de la frecuencia absoluta, que en este caso es 8. Se va sumando el siguiente dato de la segunda fila, que en este caso es 7, 8 más 7 es 15, y así sucesivamente se va sumando. La frecuencia relativa, como ya lo dijimos, es la división entre la frecuencia absoluta entre el total. En la primera fila, la frecuencia absoluta es 8, entre el total que es 35, que nos da 0,229. Y así con los siguientes datos, que nos debe dar un total de 1 exactamente. Y la frecuencia relativa acumulada, al igual que la frecuencia absoluta acumulada, se va acumulando los datos, pero en este caso con los datos de la frecuencia relativa, que es HI minúsculo. La frecuencia porcentual, que se multiplica la frecuencia relativa por 100. En este caso, en la primera fila, la frecuencia relativa es 0,229 por 100, que nos da 22,9%, pero en este caso lo redondeamos. 0,23%, perdón, nos da 23%. Y así con los siguientes datos, que nos debe resultar un total de 100%. En esa tabla de frecuencias también debemos sacar una interpretación, el cual nos pide la frecuencia absoluta de la fila 3. La frecuencia absoluta de la fila 3 nos da el valor de 8. Entonces decimos, quiere decir que 8 alumnos en el examen final de estadística obtuvieron una calificación de por lo menos 4, pero inferior a 6. Decimos inferior a 6 porque está con un intervalo abierto. Es decir, que no se cuenta el número 6, ya que el 6 está en el siguiente intervalo. Luego nos pide la frecuencia relativa de la fila 5. Viendo la tabla, observamos que la frecuencia relativa de la fila 5 es 0,171, el cual significa que 0,171 es la proporción de alumnos que obtuvieron una calificación de por lo menos 8 hasta 10.
Luego nos pide la frecuencia absoluta acumulada de la fila 4. En este caso, la frecuencia acumulada absoluta de la fila 4 es 29. Indica que 29 alumnos en el examen final de estadística obtuvieron una calificación de por lo menos 6, pero inferior a 8. Y por último nos pide la frecuencia porcentual de la fila 2. Observando en la tabla, en la fila 2 de la frecuencia porcentual se encuentra el valor del 20%. Quiere decir que el 20% de alumnos en el examen final de estadística obtuvieron una calificación de por lo menos 2, pero inferior a 4.